Bueno, ¿qué habló César la última vez? De los Nefilim. Bueno, que no se acuerden. ¿Se acuerdan? Habíamos quedado en capítulo 6, lo habíamos visto en unos pocos versículos. Así que hoy la idea es continuar el 6, terminar el 6. Y vamos a ver si eso haremos si Dios lo permite. Muy bien. ¿Se acuerdan que hemos hablado de... ¿Alguien no estuvo? Fue el sábado que yo me fui, me parece. Ah, claro, porque te corto. Sí. Habíamos hablado de cómo... César, un pequeño resumen. Muy resumido. Muy resumido. Como antes de... Es decir, el diluvio viene... Es una teoría, ¿no? El diluvio viene por una necesidad de hacer desaparecer de sobre la faz de la tierra, esto que ya creo que lo habíamos hablado, que ya era un es desorden, la maldad, pero que se había manifestado con esta cuestión de los ángeles caídos, que bueno, habíamos hecho referencia al libro de Enoc y habíamos visto que habían varios ángeles con nombre que se juntaron con las mujeres de los hombres, que es lo que dice Génesis 6, y de ahí nacieron los gigantes, y bueno, aunque ya los gigantes ya estaban de antes, pero el tema era que se arruinó la información genética que se seguía manteniendo pura en toda la línea genealógica de Noé. Es decir, hasta Noé, toda su línea genealógica venía limpia genéticamente de esas mezclas que se generaron. De ahí van a salir los Nefilim, que su traducción es los caídos, y bueno, es muy largo, no sé si... Bueno, pero básicamente básicamente eso. Sí, pero en 3 versículos, 4. Sí, los primeros. Los primeros. Pero vamos a retomar en el versículo 3. Después salteamos al 5. Y dijo el Señor: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y bueno, hay dos interpretaciones posibles para esta. La primera y la más fácil sería que desde el momento que Dios dice esta sentencia, son que da 120 años a la humanidad para, de esta manera, salvarse, digamos. Y de ahí iba a venir el juicio de Dios. Entonces son 120 años de que Dios dice esto. Y la otra es que también son años de jubileos, o generacionales, una generación de 50 años, o jubileos. Y la idea es que Dios determinó 120 jubileos para la humanidad, para que el hombre se gobierne a sí mismo y después se vendría el gobierno del Mesías. 120 jubileos son 120 por 50, da un total de 6.000 años. Entonces son 6.000 años del hombre, y el séptimo, ya cuando empieza el séptimo milenio, ya empezaría el reinado del Mesías por 1000 años, ¿no? Que es lo que está profetizado que tiene que hacer en la tierra. Esa es una teoría, ¿no? Los últimos 1000 años que corresponden al Shabbat, al reposo, que es lo que está por venir. Y ya estamos, según el calendario judío, estamos en el 577, el 5577, pero muchos calendarios corregidos ya nos dan arriba del 6008, 6009 más o menos. O sea que ya estamos empezamos ya el séptimo milenio de la creación del hombre, ¿no? De Adán. Así que bueno, esa es una teoría. Muy bien, saltamos al 5. Al 4, perdón. Y había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después, que los hijos de Dios, se llegaron los hijos de Dios a los hijos de los hombres, y les engendraron hijos. Ellos fueron valientes que en la antigüedad fueron varones de renombre, y eso lo vimos con César también, este versículo. Así que no lo vamos a ver, lo salteamos. Y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que el designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y yo creo que se juntó, como se dice ahora, la tormenta perfecta, los componentes, los ingredientes. Primero los ángeles caídos, los Nefilim, versículo 4, más estos que, aparte de todo eso, dice que la maldad y el designio de los hombres era continuamente de hacer el mal.
O sea, no solo por la mezcla que hubo de los versículos anteriores, sino también porque el corazón del hombre estaba inclinado a hacer el mal. Y eso fue lo que trajo el desastre a la humanidad, ¿no? Y se arrepintió el Señor de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Bueno, hay dos maneras de leer este pasaje. Una es la incorrecta, que como que Dios no sabía que el hombre iba a pecar. Y dice, pucha, ¿para qué habrá hecho el hombre? Si mira como lo que pasó. Y la otra manera es que Dios ya sabía que el hombre iba a caer. Entonces, ¿por qué se va a arrepentir si ya de haber creado algo, si ya sabía que el hombre se iba a extraviar de esa manera? Entonces vamos a ver la palabra arrepintió. Y busqué en el diccionario, y bueno, hay dos palabras para arrepentirse. Una que la conocemos muy bien, que es la palabra teshuvá. Teshuvá, que viene... ¿Cuándo usamos esa palabra? ¿Para los bautismos? No. Usamos teshuvá, que quiere decir arrepentirse, pero quiere decir regresar, dar la vuelta. La voy para un lado. Para la conversión. Para la conversión, tal cual. Cuando uno se arrepiente de sus pecados, hace ese teshuvá, que quiere decir, yo iba caminando para acá, me doy cuenta que estoy yendo para el mal camino, empiezo a mirar a Dios y a hacer lo que Él quiere, entonces me convierto. ¿Sí? Es un arrepentimiento, es que es un cambio, una vuelta. ¿Qué es esta? Y la palabra es shuv, que es volverse. Alejarse de donde íbamos. Iba por un lado, se aleja para el otro lado. Literalmente, figurativamente, o no necesariamente con la idea de volver al punto de partida. O sea, no es que yo venía acá, vuelvo al principio para ir a otro lado, sino que de donde estoy, me alejo. Eso es la palabra. Pero acá uso otra palabra para arrepentimiento, que es Naham. Y ahí le puse el Strong, para que quiera buscarlo, y significa. Es una raíz, o sea, esta palabra es una raíz primaria que después se sacan otras definiciones para otras palabras. Y significa suspirar. Hacer ese... Por implicación, lamentarse. En un sentido favorable. Entonces empieza a cambiar un poquito ese... No el arrepentirse de hice mal, entonces voy a hacer otra cosa, sino como de una ya llegamos acá. ¿Se entiende? Aliento, aliviarse, aplacar. Esa es la palabra para el arrepentimiento que usa acá Moisés cuando escribe. Pero dice el Señor, dice ahí, que se arrepintió y le dolió en su corazón. Y la idea es esta, que Dios ya sabía que el hombre se iba a apartar, que iba a hacer lo que iba a hacer, que la maldad del hombre iba a ir incrementándose, ¿no? Y cuando llegó el momento, le dolió. Le dolió que el hombre no reconociera que Dios es Dios. ¿Se entiende? Muy bien, y dijo el Señor, raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil, las aves del cielo, pues, otra vez la misma palabra que Naham, de haberlos hecho. Entonces, pero fíjense el versículo 8. Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Ahora, gracia obviamente no es algo nuevo del Nuevo Testamento. Gracia es algo que estaba desde de entrada. Y la gracia, ¿a quiénes? Fíjense a quién se manifiesta. A los justos. Y después del Señor Yeshua, de Jesús, hasta este punto, ¿será igual o será distinto? ¿Para quién hay gracia? No entiendo. La pregunta es, porque estamos por ahí, nosotros pensamos que, bueno, ahora Dios es gracia, todo es gracia, es la teología cristiana mayormente, ¿no? Y que Dios reparte gracia para todo el mundo, y un Dios de gracia ahora, y el que antes no. Pero ¿para quién es la gracia? ¿Para todas las personas o para aquellos que se arrepienten? Porque para el que no se arrepiente no hay gracia, ¿qué hay? Condenación. No hay gracia. Gracia es para aquel que se arrepiente por fe.
nada más. Para aquel que camina en justicia. Y ya vamos a hablar de ese tema también. Fíjense. Y estas son las generaciones de Noé. ¿Se acuerdan qué era el significado de Noé? ¿Habló César? ¿Qué era Noé? ¿Qué significaba? Ah, están todos vagos. ¿O César no fuiste claro? No, no fui claro. Descanso. Noé es descanso, significa descanso. Varón justo, era perfecto en todas sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y Noé engendró 3 hijos, a Sem, Shem, que es nombre, a Cam, y Cam es caliente, y Jafet significa abierto. Son los 3 hijos, ¿no? Ahora, fíjese, Noé varón justo. ¿Qué es justo? Entonces vamos a definir lo que es justo, porque necesitamos, para los que estamos acá, para los que nos ven después en videos, ¿qué es justo? ¿Quién es una persona justa? Vamos a ver. Primero vamos a ver lo primero. Cuando aparece acá la palabra justa es sadak. Quiere decir ser o causativo que hace hacer el derecho. Por ejemplo, Dios es justo porque causa por eso es un causativo. Él causa que hagamos el derecho, lo correcto, lo que está bien. ¿Se entiende? Absolver, justamente hacer justicia, hacer lo que es correcto. Justificar, eso es lo que dice ahí arriba en el sentido moral absolver. Justo y purificar, eso es en el hebreo. Pero vamos a ver unos textos, a ver qué nos dicen los textos. Estad atento a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía, porque de mí saldrá la ley y mi justicia para luz de todos los pueblos. Cercana está mi justicia, ha salido mi salvación y mis brazos juzgarán a los pueblos. A mí me esperarán los de la costa, en mis brazos ponen su esperanza. Alzad a los cielos vuestros ojos y mirad abajo la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo y la tierra se envejecerá como ropa de vestir. Eso será en el juicio final, ¿no es cierto? Y de la misma manera perecerán sus moradores. Pero mi salvación será para siempre, mi justicia no perecerá. Oídme los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. No temáis afrenta de hombre, ni desmayéis por sus ultrajes. Entonces, básicamente, ¿con qué está aliando acá Isaías la justicia? Fuerte, no escucho. Con la ley. Con la ley. Con aquellos que, fíjense, los que conocen justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. Fíjense el Salmo 119. Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Isaías, si hubieras atendido mis mandamientos, dice el Señor, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. A medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. Compañero soy de todos los que temen y guardan tus mandamientos. Eso es justicia. Ahora, cuando venimos a eso en el Antiguo Testamento, ¿no? Que en realidad no es antiguo. Pero cuando venimos allá al Nuevo Testamento, encontramos la palabra, ya es griego, todos los manuscritos que tenemos están en griego por lo general, encontramos la palabra de justicia que es dakaios. ¿Qué significa? Observar las leyes divinas, virtuoso, firme, mantener los mandamientos de Dios, cumplir con las demandas de Dios. Entonces, con esta definición, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Entonces, ¿quiénes van a ser saciados? Los que buscan observar leyes divinas, los que son virtuosos, los que son firmes, los que mantienen los mandamientos de Dios, los que cumplen con las demandas de Dios. Dice, no he venido a llamar justos, sino a pecadores de arrepentimiento. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo son esclavos de pecado que no obedecen? Claro que lo son. Ya sea el pecado que lleva a la muerte o a la obediencia
¿Que lleva a qué? O sea que si no, acá dice, lo que pega, ¿qué es pecado? Quebrantar, dice 1 Juan, pecado es quebrantar la ley, ¿sí? Dice, todo el que peca quebranta la ley porque pecado es el quebrantar la ley de Dios. Entonces, los que son esclavos de la muerte les lleva del pecado, son esclavos, van a la muerte, y los que obedecen los lleva a, ¿qué dice el apóstol Pablo? A la justicia. Segundo Timoteo dice, porque toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para huir, para corregir, para instruir en justicia. Y acordémonos que cuando esto fue escrito en el Nuevo Testamento todavía no estaba escrito. Lo único que había era el Antiguo Testamento. A fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y Romanos 2:13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Y acá viene la pregunta. Bueno, si justicia es guardar los mandamientos de Dios y justo, como dice acá, van a ser aquellos que obedecen, ¿dónde queda mi justicia? Que es en el Señor, en Yeshua, en Cristo Jesús. Porque dice, ahora le pregunto a ustedes, ¿qué pasaje bíblico me dice que Yeshua es mi justicia? ¿Cuál es el primero que se le venga a la mente? A mí se me viene Romanos 5.1 que dice justificados por la fe tenés paz para con Dios por medio de Jesús. Entonces, justificados pues, Por la fe. tenemos paz para con Dios. Ese es el primero que a mí también se me vino a la mente. El otro es que el Señor fue hecho justicia nuestra, dice en algún lado. En Hebreos. Bueno, no me acuerdo dónde está. La cosa es lo siguiente. Una cosa es decir que Dios me justifica por la fe en Yeshua, en Cristo Jesús. Y otra cosa es decir que por el hecho de haber hecho una oración, o sea, soy justo y todo lo que haga, Dios no ve mi justicia, sino ve la justicia de Cristo. Entonces, no importa si peco, Dios no ve mi pecado, ve la justicia de Cristo. Yo no encuentro ningún pasaje bíblico que me diga eso. ¿Y dónde está la confusión y dónde está esto? Porque en la iglesia cristiana en lo general se enseña esto y no se enseña la otra parte que estuvimos viendo hasta ahora. Es que cuando nosotros creemos en el Mesías, fíjense la definición de justicia. ¿Cuál es el último punto? Que se lo puse por separado por algo. ¿Qué dice? Entonces, si Jesús es nuestra justicia, significa que las demandas de la ley son cumplidas en Él. ¿Y cuál es la demanda de la ley? ¿Para qué la quiebra? ¿La muerte o no? Todo el que peca es heredero de muerte, ¿o no? O sea, para todos es la muerte, para todos, porque todos pecamos. Entonces la justicia, la demanda de la ley, ¿en quién se cumple? En Yeshua. Y es para nosotros si es en fe. En ese sentido es cumplida la justicia en Él. Porque Él la cumplió perfectamente la ley y puede justificar a aquellos que crean en Él por la fe. No significa que Dios no me exija a mí que yo ande en justicia, en obediencia. Son dos cosas totalmente distintas que tenemos que tener en cuenta. No sé, me pareció importante aclarar todo este tema, porque uno piensa bueno, que ya somos justos por el Señor, y no es así. Somos justos cuando caminamos en sus caminos, y somos justificados por la fe ante Dios, o sea que ya el pecado no me condena. Soy libre de condenación del pecado porque estoy en el Señor. Pero ahora mi deber, mi responsabilidad, seguir en sus caminos. Y yo les quiero, miren el pasaje este, Ezequiel 14 dice, vino a mí palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, que quebrantare el sustento del pan, y enviaré en ella hambre, y cortaré de ella hombres y bestias, si estuvieran en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos, por su justicia, librarían únicamente sus propias vidas, dice el Jehová el Señor. Miren hasta qué punto llegó la justicia de Dios que lo pone, de Noé, que lo pone como ejemplo, ¿no? Bueno, pero dice que era justo y también que era
Génesis, que era perfecto en todas sus generaciones. Y la palabra para perfecto, ya lo dijo César, que era tamim. Literalmente entero, figurativamente o moralmente. También como sustantivo integridad. Verdad, sin defecto, entero, integridad, íntegro, perfección, perfecto, recto, sin tacha, maduro. Entonces, cuando una persona es tamim, quiere decir que es entero. De una pieza. Cuando el apóstol escribe para que seáis perfectos, enteramente preparados para toda buena obra, quiere decir que seáis completos. Perfecto no quiere decir que sean las uñas perfectas, sin arrugas, sin ninguna marquita en la piel. Perfecto significa eso, estar preparados, estar completos, estar maduros, listos para hacer lo que tenemos que hacer. ¿Sí? Y también dice que en el sentido que eran todas sus generaciones. ¿Por qué dicen todas sus generaciones que Noé era tamim, era perfecto? Porque era como dijo él, en todas sus generaciones, quiere decir que desde Adán hasta que llega él, no había visto esa mezcla con lo que ya habíamos visto con los caídos. Muy bien, seguimos con Génesis. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y la tierra estaba llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne se había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo destruiré la tierra. Constrúyete un arca de madera resinosa, hazle compartimiento y cúbrela con brea por dentro y por fuera. Dale las siguientes medidas: 140 metros de largo, 23 de ancho y 14 de alto. Hazla de 3 pisos con una abertura a medio metro del techo y con una puerta en uno de sus costados. Muy bien. Entonces, ¿para qué me sentí los anteojos si tengo que leer de vuelta? Vamos a ver algunas palabritas acá que subrayé que me parecieron interesantes verlas. La primera es arca. El arca, bueno, es cofre, arca, arquilla o caja. ¿Quién fue puesto en algo similar, en un cofre que diga la Biblia? Moisés fue puesto en una canastilla. Bueno, la misma palabra en hebreo acá, en el arca. ¿Y cómo estaba puesto? También califateado por dentro y por fuera con brea, ¿o no? Sí. La arquilla de Moisés. Es lo mismo, y es puesta en el agua, igual que... Y fíjense el paralelo que podía haber. Primero, Noé, por su justicia, él fue puesto en algo, así un arca, en medio del agua, y por su justicia salvó ¿a qué? A la humanidad que iba a venir. Noé también fue puesto, y a través de él, el pueblo de Israel fue puesto salvo. Y acordémonos que, bueno, ya vamos a ver. Eso con respecto a arca. Y lo que me pareció interesantísimo era cuando vi acá que es calefatear y que es brea. En realidad tiene a dos, comparten la misma raíz, cambian las vocales. Y es cafar, que es cubrir, ¿no? ¿Qué quiere decir? Expiar. Condonar, aplacar, cancelar, anular, apaciguar. Y es la palabra que usamos también para el día de expiación, el de Yom Kippur. Es la misma palabra, es hacer expiación. Cuando uno hace expiaciones, ¿qué hace? Cuando Dios expía nuestros pecados, Él los cubre. Y la idea es que Él nos cubre con la sangre de Yeshua, de su Hijo. Ahora, la palabra hebrea es la misma palabra, tiene la misma raíz, las mismas consonantes, y es kofer, que es la misma, cubierta. Y kafar también se llamaba, ¿se acuerdan? Porque otra palabra donde está la palabra, que también me olvidé decirle, de arca, es el arca del pacto. Y la parte de arriba del arca del pacto también se llamaba kafar, propiciatorio, es lo que cubría. Y está todo relacionado si ustedes se ponen a pensar.
El arca, entonces uno se puede pensar en a quién simbolizará. ¿Quién simboliza, ustedes piensan? Al Mesías, a Yeshua. ¿Sí? Porque Él es el que cubre, nos cubre. Por eso tiene que estar cubierta por dentro y por fuera, por todos lados. Y los que estaban en esa, como tanto como Moisés, como Noé, son los que son salvos. Los otros no. Por eso, para tener la salvación de nuestras almas y nuestras vidas, ¿en quién tenemos que estar? En Yeshua. Entonces todo esto es símbolo de Él. Y fíjense, la instrucción era que había una ventana arriba, ¿no? Y cuando uno busca imágenes del arca de Noé, ¿qué encuentra? Una ventana arriba. No sé, esta como 50.000 ventanas tiene a la vuelta. Yo vi imágenes con una ventanita nada más arriba. Sí, pero las menos, ¿no? Sí. O encontramos esto. Esa está linda. La cosa es que nada de esto es cierto, ¿verdad? Porque estaban todos guardados adentro. Y la idea es que no es un bote, a eso me refiero. Pueden haber salido un rato afuera los animales y tal. Sí. No Pero podía. no había terraza. No había. Primero no había terraza, segundamente había una sola puerta al costado y una sola abertura, y no estaba puesta al costado para que puedan ver la tempestad, sino estaba puesta ¿dónde? Arriba. Entonces cuando querían ver afuera, lo único que miraban ¿qué era? Sí, El cielo, arriba, no veían la tempestad. La cosa es no perder de mirada también, y como el apóstol Pablo dice, tener nuestra mirada puesta en las cosas de arriba, ¿no? En Colosenses, capítulo 3. Y no mirar las cosas de la tierra, porque en el momento que como Pedro miramos, él tenía puesta la mirada en Yeshua y pudo caminar por las aguas, pero en el momento que él apartó su mirada de él, ¿qué pasó? Se empezó a hundir. La idea es que siempre tenemos que estar en el medio de la tempestad, en el medio de la tormenta. Sabemos que estamos seguros en el Señor, que estamos dentro de Él, que somos justos, que caminamos en sus caminos, estamos dentro de Yeshua por la fe, estamos cubiertos. No empezar a mirar la tempestad, sino empezar a mirar a Él, el creador y el fundador de nuestra fe, en quien tenemos la esperanza. Porque si no, cuando empezamos a mirar al costado, empezamos a desmayar. Que me falta esto, y mira qué ola es tan grande, y mira. Pero no tenemos puesta nuestra esperanza en donde tenemos que tenerla puesta, ¿no? Esa es la idea. Bueno, y aquí yo traigo un diluvio y sigue diciendo de las aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida bajo el cielo, y todo lo que haya en la tierra morirá. Y en modo de información puse que Mabul es la palabra hebrea para Ha-Mabul, o sea, el diluvio. No es un diluvio, traer un diluvio, sino que en hebreo dice Ha-Mabul. ¿Se acuerdan que era la palabra el apóstrofe Ha? Que decir, es un adjetivo que dice, no me acuerdo el nombre, ahora se me fue. Por ejemplo, puede ser un papá o el papá. Algo definido, un artículo definido. Va a traer el diluvio. Y en griego es cataclusu, que viene donde viene cataclismo. ¿Sí? Era para, no más como un dato. Dice, más estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tenga vida contigo. Macho y hembra serán, de las aves según su especie, de las bestias según su especie, de todo reptil, de la tierra según su especie. 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y fíjense que dice, yo estableceré mi pacto. No es que no hizo en ese momento un pacto, pero el pacto va a venir más tarde en el capítulo 9. Ahora estamos en el 6, después del diluvio. Y si hubiera hecho el pacto por ahí con Noé, en ese momento no hubiera entendido, porque no sabía de qué se trataba el diluvio, porque nunca había llovido la tierra, dice, y no iba a saber qué era el juicio, la gravedad del juicio que iba a hacer. Entonces cuando sale Noé y hace un pacto, Noé ya tenía todas las condiciones para entender qué pacto era, ¿no? Y dice, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Ahora yo quiero hacer una pregunta. Estaba meditando en esto y
quizás por mucho tiempo yo me lo he preguntado y capaz que no lo miraba de la manera correcta, ¿no? Fíjese, ¿quién entró en el arca? ¿Cuántos eran de los hombres? 8 en total, ¿no? Moisés, su esposa, sus 3 hijos y sus 2 nueras. Noé. Noé, perdón, sí, Noé. Dice César, menos mal que no estaba la suegra. Totalmente. Pero se la tenía al lado de la suegra. No, pero mi suegra estuvo ahí. Está como tenía. Bueno, la cosa es la siguiente. ¿Quién era el justo, Noé o sus hijos? Noé. Pero aún así, ¿quién se salvó? Su descendencia. Su descendencia. En el Lot, ¿se acuerdan Lot? Que estaba Sodoma y Gomorra. Cuando va a caer azufre del cielo y destruye las 2 ciudades. Sí. ¿Quién se salva? ¿Sobre quién fue la invitación? ¿De Lot, su esposa? Las 2 hijas y los novios de las hijas, ¿no? Los prometidos. Al final los prometidos lo decidieron no ir y se fueron Lot, su esposa, sus 2 hijas. Y sabemos que el único justo ahí, ¿quién era? Lot. Y bueno, sabemos que las hijas no eran justas por lo que hicieron después. Sabemos que tuvieron relaciones con su padre para tener descendencia. De ahí me emborracharon y tuvieron descendencia. De los hijos de Noé, tampoco eran muy santitos. Un hijo, ya vamos a estudiarlo más adelante, lo que hizo después del diluvio. O sea, fueron salvos gente que no era justa. Pero Dios es un Dios justo, ¿o no? Sí. Pero vamos a ver en la Biblia que no son las únicas veces en que Dios salva a la familia. Fíjense, y vamos a ver algunos textos bíblicos. Hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida para que vivan tú y tus descendientes. Salmo 78, 5 al 8 dice: Él promulgó un decreto para Jacob, dictó una ley para Israel, ordenó a nuestros antepasados enseñarlos a sus descendientes, para que los conocieran las generaciones venideras y los hijos que habrían de nacer, que a su vez lo enseñarían a sus hijos. Así ellos pondrían su confianza en Dios y no se olvidarían de sus proezas, sino que cumplirían sus mandamientos. Así no serían como sus antepasados, generación obstinada y rebelde, gente de corazón fluctuante, cuyo espíritu no se mantuvo fiel a Dios. Los hijos de tus siervos se establecerán y sus descendientes habitarán en tu presencia. Bienaventurado el hombre que teme al Señor y que guarda y que su mandamiento se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Y fíjense lo que dice que tampoco es algo que no sabían los primeros discípulos. Miren lo que dice Pedro. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para perdón de sus pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros la promesa y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Y ellos dijeron: creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. O sea que nuestros hijos son salvos si nosotros creemos. No. Y acá viene el tema. Porque tanto Noé como... Porque hay salvación y salvación. Cuando uno piensa salvación, ya automáticamente piensa vida eterna con el Señor para siempre jamás, ¿no? Y salvación en la Biblia no siempre significa eso. Por ejemplo, los hijos de Noé fueron salvos del castigo, del juicio que iba a venir sobre la tierra. Las hijas de Lot fueron salvos del juicio sobre Sodoma y Gomorra. De ese juicio en particular, supongamos que venga
el día del Señor en este momento, ¿no? Y se desate la furia del Señor. Todos los que están en nuestra casa, mis hijos por ejemplo, van a ser salvos en ese día. Pero no está hablando de la salvación de sus almas, porque eso no sé si me explico. Porque la salvación es personal. No depende de mi papá, o sea, yo no soy responsable de la salvación de mi hijo. Pero sí de guardarlo mientras esté en mi tutela, mientras esté en mi casa. Y mientras siga las normas que yo estoy guardando en mi casa, él va a estar protegido cuando venga el juicio que está por venir sobre la tierra. ¿Se entiende? Él va a vivir. Pero en el día del juicio se va a decir quién va a vivir eternamente y quién no. ¿Se entiende? No está hablando de salvación, sino está hablando de estar preparados para el momento que llegue eso. Muy bien. Y dice, y toma contigo de tu alimento que se come y almacénalo y servirá de tu sustento para ti y para ellos, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Y ya estamos terminando. Y sabemos que Dios iba a traer, le encargó de traer los animales al arca porque vinieron solos, ¿no? Que Noé fue leoncito, leoncito, así, y que venía el leoncito, ¿no? Dios puso algún instinto en los animales que vinieron al arca. Lo que tenía que hacer Noé era construir el arca en medio de salvación y buscar el alimento. Y fíjense cómo termina el versículo, el capítulo 6. Y hizo todo conforme a lo que Dios mandó. Porque si Noé no hubiera obedecido la voz de Dios, como Dios le hubiera mandado, no estaríamos acá hoy, ¿no? Porque si queramos o no, somos descendientes de todos los descendientes de Noé. Y algunos dicen, bueno, son 3 hijos, Shem, que son los semitas, que serían los árabes, los israelíes, todos los que son de la parte de la media luna fértil que se le decía, que donde está, bueno, todos los árabes, toda la parte de Arabia, ¿no? Tenemos Can, que son los cananeos y todos los africanos, y Jafet, que serían la sangre europea, que más o menos los que saben los trazan la descendencia así, pero de donde venimos de Noé. Por la fe Noé, fíjense lo que acá termina el capítulo 6 y terminamos el 6 de acá, pero quiero que nos llevemos algo para meditar en nuestra casa. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, porque Noé no conocía nada, no se conocía lo que era la lluvia, no sabía lo que era el diluvio, sabía que iba a venir el juicio de Dios, pero no lo conocía en sí. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por fe condenó al mundo y fue hecho heredero de justicia que viene por la fe. O sea que, y quiero recalcar una cosa, primero que la fe tiene que ver con qué. No solamente el creer, porque Moisés puede decir, bueno, creo que Dios va a traer un juicio y que como yo no soy justo, Él me va a salvar. ¿Qué tuvo que hacer Noé para demostrar su fe? Obedecer. Abraham, el padre de la fe, que es llamado así en la Biblia, ¿no? ¿Por qué fue considerado justo? Por la fe. ¿Y qué hizo él? Fue y obedeció. Nosotros, de la misma manera, si somos de la fe de Abraham, tenemos que primeramente creerle a Dios que Dios es fiel y va a traer el juicio y que va a recompensar a los justos, pero también tenemos que obedecerlo. Hacerlas, prepararnos de la manera que Dios nos dijo que nos tenemos que preparar. Y fíjense Noé cómo estuvo mientras construía el arca. Si son 120 años no lo sabemos exactamente o menos, pero fue el único que salvó. Y dice en Pedro que fue pregonero de justicia. O sea, mientras tanto él estuvo predicando, sabemos que no se salvó nadie, pero él con sus actos predicó, y cuando él predicó, dice acá en Hebreos que por la predicación y porque la gente tuvo posibilidad de ver que podían salvarse, fueron condenados por no creer en el mensaje de Noé. Y Mateo, esto es del Señor, ¿no? El Señor Yeshua, antes, hablando de los últimos tiempos. ¿Qué va a pasar en el último de los tiempos? Antes que venga el día del Señor, el juicio sobre las naciones.
y Él establezca su reino, ¿no? Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en aquellos días, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no se dieron cuenta hasta que el diluvio llegó y se lo llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. O sea que para ver cuándo va a venir el Señor y cómo va a ser, tenemos que ver los días de Noé. ¿Y qué pasaba en los días de Noé? Lo estuvimos diciendo, había maldad en sobremanera. El corazón de ellos estaba en continuo hacer el mal. Nadie buscaba a Dios. Solo muy poquitos. Y acá dice el Señor que será, o sea, no estaba mal casarse y darse en casamiento, pero había un desenfreno, dale la carne, dale lo que la carne te pida, ¿no? Y así como en esos días, nadie se dio cuenta que iba a llegar el diluvio hasta que vino el diluvio. Cuando vino ya fue tarde. Y lo agarró a todos desprevenidos, menos a quién. El apóstol Pablo dice en Tesalonicenses que aquel día vendrá como el ladrón en la noche. Dice, ¿por qué? Porque andan en oscuridad los demás. Pero ustedes, que están en la luz, ese día no lo va a agarrar como desprevenido. ¿Por qué? Porque andan en la luz. O no dice eso Pablo. Lo parafraseé, digamos. Pero va a venir con el ladrón en la noche para aquellos que dicen, no pasa nada, que acá démosle a la carne, hagamos lo que querramos, total no pasa nada. Sobre ellos va a venir destrucción repentina como en los días de Noé. Pero vosotros, dice, no estáis en tinieblas para que el día los sorprenda como ladrón en la noche, sino que sois hijos de la luz. O sea que si nosotros estamos caminando en los mandamientos de Dios, aquel día no nos va a agarrar por sorpresa. 1 Pedro 3, 18 y 22 dice, porque el Señor murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Por medio del Espíritu predicó a los espíritus encarcelados que en tiempos antiguos, en los días de Noé, desobedecieron cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca. Y esto vimos que hablaba el libro de Enoc. Enoc dice esto, ¿no? Bueno, acá dice que el Señor fue y predicó a esos espíritus. ¿Cuándo? En los 3 días que estuvo en la tumba, ¿no? En su espíritu fue, y dice el apóstol también, Pablo, que descendió hasta lo más profundo de la tierra. Bueno, y fue y predicó a esos espíritus encarcelados, diciéndole, ya está. En aquella, cuando la paciencia de Dios esperaba mientras se construía el arca. Y en ella solo pocas personas, en total 8, se salvaron mediante el agua, la cual simboliza el bautismo que ahora lo salva también a ustedes. El bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo, quien subió al cielo y tomó su lugar a la derecha de Dios, y en quien están sometidos los ángeles, las autoridades y los poderes. Y ya estudiamos este texto cuando hablamos del bautismo. Y ¿dónde Pedro? Bien. Carísimos, yo os escribo ahora esta segunda carta por la cual despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y de nuestro mandamiento, que somos apóstoles del Señor y Salvador, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Cierto, ellos ignoran voluntariamente que los cielos fueron creados en el tiempo antiguo y la tierra salida del agua y en el agua por la palabra de Dios, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado por agua. Pero los cielos que son ahora y la tierra son conservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y la perdición de los hombres impíos. Mas, amados,
No ignoréis una cosa, y es que un día delante del Señor es como 1000 años, y 1000 años son como un día. El Señor no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, pero es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que están en ella serán quemadas. Pues, como sea así que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿no conviene que ustedes sean santas y pías conversaciones, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos siendo encendidos serán deshechos y los elementos siendo abrasados se fundirán? Pero esperamos cielos nuevos y tierra nueva, según sus promesas, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en esperanza de estas cosas, procurad con diligencia que seáis hallados delante de Él sin mácula y sin reprensión, en paz. Y tener por salud la paciencia de nuestro Señor, como también nuestro hermano amado Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito también, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para perdición de sí mismos. Así que vosotros, oh amados, estáis amonestados, guardaos que por el error de los abominables no seáis juntamente con los otros engañados y caigáis de vuestra firmeza. Mas creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Sabemos que el día del Señor va a venir y el juicio de Dios va a empezar sobre esta tierra. Y el apóstol Pablo y todos los discípulos pensaban que ya venía, que era inminente, ¿no? Ellos ya pensaban que ya dentro de poquito iba a venir el juicio. Y pasaron 2000 años y acá estamos todavía. Pero no sé quién piensa que capaz que para esta generación nosotros veremos ese día o no. Yo creo que sí, que ya falta poco. Y yo espero que... Y no tengo miedo de que venga ese día, ¿no? Si alguno tiene miedo de que venga ese día y empiece el juicio de Dios sobre la tierra, es porque quizás no está preparado, ¿no? Porque quizás no esté bien con Dios. Y está la otra postura, decir, no, todavía falta mucho tiempo, si mira todo el tiempo que pasó y todavía no viene. Tenemos para el rato todavía, podemos vivir así tranquilos, no nos preocupamos. Y lo que está escribiendo acá el apóstol Pedro es, estén preparados. Porque ese día va a llegar como ladrón en la noche, pero igual va a pasar como los días de Noé. A Noé no lo agarró desprevenido. Noé ya sabía que estaba a punto de venir porque inclusive los animales empezaron a venir al arca, ya estaba. Y aquel día va a venir. Y nosotros, espero que estemos todos, ¿no?, preparados para presentarnos ante el Señor. Y saber esto firme, que los que son suyos, los que son justos, los que están cubiertos por el Señor y caminan en sus caminos, no tienen de qué preocuparse. Los nuestros en nuestra casa, ¿no? Pero lo importante es que todos crean en aquel que puede salvarlo, ¿no? Que no solo puede salvarlo de la ira venidera, sino también darle vida eterna y pasar victoriosos del juicio del gran trono blanco.